Buenos días, mi nombre es Nicolás Rey, soy ayudante de la Cátedra 2 de Farmacología Subcomisión Viñón Lerman Rojas y en esta ocasión, siendo el módulo de antibióticos y recalcando que los fármacos que nombraré son muy frecuentemente utilizados en la práctica clínica y sobre todo en contexto de pacientes internados con infecciones graves, esta clase va a ser destinada a aminoglucósidos. Para llevar la clase de forma más organizada, se dividirá en formas de temas. Primero, veremos las generalidades, los aminoglucósidos más frecuentemente utilizados en la práctica diaria, su mecanismo de acción, su espectro antimicrobiano, su farmacocinética, sus efectos adversos, sus indicaciones más relevantes y por último una diapositiva que incluye conceptos clave para repasar y les dejo la bibliografía. Arrancamos hablando de generalidades. Los aminoglucósidos son un conjunto de antibióticos que comparten determinadas características como grupo. Comenzando por su mecanismo de acción, inhiben a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, característica que comparte con las tetraciclinas y a diferencia de quienes inhiben la 50S, que son los macrólidos, la clindamicina y el linesolido. Como esto lo hacen de una forma muy particular, que ya veremos, y a diferencia de otros inhibidores de la síntesis proteica que son bacteriostéticos, estos antibióticos logran actividad bactericida. Y lo hacen de una forma rápida por ser antibióticos concentración dependientes como vemos en este gráfico. Además, su acción perdura en el tiempo gracias a que tiene efecto posantibiótico. Estos últimos conceptos serán abordados en la próxima diapositiva. Otra característica de los aminoglucósidos que es muy importante e incluso permite deducir su farmacocinética es que son compuestos básicos con pK muy alto, lo que hace que los compartimientos corporales estén en forma ionizada como policationes y tiene la particularidad de ser hidrosoluble por esto y atravesar erróneamente las barreras biológicas. A raíz de esto se puede deducir que no tienen buena absorción por vía oral, pasan muy pobremente la barrera hematoencefálica, incluso con las meninges inflamadas, y se excreta por vía renal sin necesidad de sufrir modificaciones en el hígado que lo hagan más polar. Como ya veremos, dar un aminoglucósido no es gratis debido a su alta toxicidad, por lo que se reservará para algunas pocas ocasiones. Por último, es categoría D en el embarazo y puede producir sordera en el neonato, por lo que solo se utilizará en casos de extrema gravedad y riesgo de vida y cuando no haya otra terapia menos tóxica disponible. En esta diapositiva observamos un gráfico farmacocinético de concentración en función del tiempo. Describiendo el gráfico tenemos una primera etapa donde el fármaco se absorbe hasta llegar a su concentración máxima o Cmax, que podría ser tranquilamente una vía intramuscular que tiene justamente absorción. Luego de esta etapa viene una segunda etapa donde la concentración plasmática del fármaco cae y es porque el fármaco se está eliminando. Lo que vemos acá marcado y representado con líneas punteadas amarillas y vendría a estar dentro de lo que es el eje Y, que es de concentración, es la concentración inhibitoria mínima. Concepto muy importante que ustedes tienen que saber y que les debe haber quedado de generalidades. Es la concentración mínima necesaria de antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. Lo que tienen estos antibióticos de particular es que cuanto más alto es su pico plasmático, es decir, cuanto más grande sea la Cmax y cuanto más grande la intensidad del efecto que está representada por la doble flecha en coral que va desde la concentración inhibitoria mínima hasta la concentración máxima, esa intensidad del efecto, cuanto más grande sea esa intensidad, cuanto más amplia, entonces el antibiótico va a tener más capacidad bactericida, o mejor dicho, va a matar más bacterias.
Luego, por otro lado, cuando el antibiótico se está eliminando, es decir, la segunda etapa de la curva, y la concentración cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima, en teoría debería dejar de hacer efecto. Pero lo que ocurre en realidad es que en estos antibióticos particularmente se produce lo que se denomina efecto posantibiótico, que es la actividad bactericida residual luego de que la concentración antibiótica cae por debajo de la CIM. Y esto se da porque la bacteria al lisarse libera más aminoglucósido al medio, el cual va a estar disponible para matar a otra bacteria, y es decir que se recicla. Entonces tenemos por un lado que este pico plasmático es necesario para generar actividad bactericida, es decir, que el antibiótico es concentración dependiente, sumado a que tienen efecto post-antibiótico. Todo esto hace que nosotros podamos administrar una dosis al día, y esto disminuiría el riesgo de efectos adversos. Es una estrategia que se utiliza en la práctica cotidiana para intentar evitar los efectos adversos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Tenemos a los aminoglucósidos que tienen como sufijo misina, que es la streptomicina, la neomicina, la netilmicina, la tobramicina, la canamicina y la gentamicina. Y luego los que tienen como sufijo sina, que es la amicacina. Fíjense el detalle de que el tamaño de la fuente de amicacina es más grande que el del resto, y esto se debe a que en Argentina es la más frecuentemente utilizada en la práctica diaria. Otras que pueden utilizarse son las que están en color: gentamicina, streptomicina y tobramicina. Por último, quería dejarles una regla mnemotécnica, que es este nene te... Bueno, no hace falta que siga, yo creo que ustedes la habrán captado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Acá pueden observar una bacteria gram negativa que, si mirásemos con lupa la pared celular, observaríamos esto. Acá tenemos la membrana externa del lado justamente de afuera, que está representada en el gráfico en la parte más de arriba, que tiene en su interior canales de porina, de proteínas de porina. El espacio periplásmico por debajo con la pared fina de peptidoglicano, y por último, más internamente, la membrana interna con su cadena de transporte de electrones representada en verde, y el citoplasma en gris con sus ribosomas. Para poder inhibir la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, los aminoglucósidos deberán atravesar todos estos obstáculos de la pared para llegar al citoplasma. Lo primero que deberá atravesar es la membrana externa, que lo hace difundiendo a través de canales de porina, llegando al espacio periplásmico. Esta difusión, que es facilitada a través de porinas, lo hace independiente de energía. ¿Sí? No requiere energía este paso. Luego, el proceso para el ingreso al citoplasma por la membrana interna es un proceso dependiente de energía, cuya fuente es un gradiente electroquímico acoplado a la cadena respiratoria que impulsa protones al espacio periplásmico, que queda cargado positivamente, y el interior de la célula queda cargado negativamente por electrones. Esa diferencia de potencial transmembrana generado, sumado a la producción de ATP, estimula la entrada de los aminoglucósidos. Esta fase, llamada fase 1 dependiente de energía, y por eso la marco en amarillo porque es sumamente importante, es una fase que requiere energía y es el paso limitante en el ingreso de los aminoglucósidos. Puede ser inhibida por factores que alteren este gradiente electroquímico, como ser un ambiente ácido, o sea, un pH bajo, como ser un absceso, cationes divalentes, como ser el calcio y el magnesio, la hiperosmolaridad y la anaerobiosis. Fíjense que el aceptor final de la cadena de electrones es el oxígeno. Concepto clave para comprender por qué las bacterias anaerobias son naturalmente resistentes. Un medio anaeróbico inactiva el aminoglucósido, porque requieren del oxígeno para que
sea utilizado como aceptor final de electrones. De esta manera se produzca la energía suficiente para el ingreso de los aminoglucósidos. Si no, el aminoglucósido no puede penetrar la membrana interna de la bacteria. Por último, llegan al citoplasma y luego se unen a la unidad 30S del ribosoma bacteriano, produciendo, por un lado, el freno del inicio de la traducción, ya que impide que se forme el complejo entre las dos subunidades del ribosoma, el ARN mensajero y el ribosomal, y por otro lado, induce la lectura errónea del ARN mensajero. Ambos mecanismos estimulan la formación de proteínas anormales, de proteínas anómalas, y estas proteínas anómalas se insertan en las membranas plasmáticas, aumentando la permeabilidad de las mismas y facilitando de esta manera la posterior entrada de más moléculas de aminoglucósido a la bacteria. Y esto genera y facilita la muerte de la bacteria, y es por esto que estos antibióticos son bactericidas. Luego tenemos como paso 5 en la fase 2 dependiente de energía, que es muy similar a la primera. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano de estos antibióticos? Acá quiero traerles un concepto fundamental, que es que, salvo algunas excepciones, el espectro es de bacilos gram negativos aerobios. Entre ellos se encuentran las enterobacterias, lo que los hace antibióticos muy útiles en infecciones urinarias intrahospitalarias. Dentro de los gérmenes susceptibles a recordar está la KPC, que es la Klebsiella productora de carbapenemasas, que es un germen multiresistente que puede ser causa de neumonía intrahospitalaria y en la cual estos antibióticos se utilizan muchísimo. Otro microorganismo muy pero muy importante, y es por eso que tenemos que hacer la salvedad, es la Pseudomonas aeruginosa, siendo la micacina quien más cubre dentro de este grupo de antibióticos. Los aminoglucósidos pueden utilizarse en infecciones graves por este microorganismo, como ser sepsis o neumonía intrahospitalaria. Por otro lado, ya lo hablaremos cuando veamos antibióticos contra micobacterias, pero es indispensable que se acuerden que la streptomicina es la primera línea en el tratamiento para tuberculosis, y se utiliza como alternativa por vía endovenosa, alternativa a una de las 4 drogas más utilizadas. Por último, cabe recalcar que por sí solos no tienen efecto en gram positivos debido a que la pared de peptidoglicanos es impermeable al pasaje de aminoglucósidos. Es por esto que si uno utiliza antibiótico que inhiba la síntesis de pared como beta-lactámicos o vancomicina, puede facilitar el ingreso del aminoglucósido al microorganismo, lo que funcionaría como sinergia de potenciación. De esta forma particular, sumarían cobertura contra enterococos y streptococcus viridans y serían útiles para el tratamiento para endocarditis infecciosa, pero nunca en monoterapia. No quería dejar de recordarles que no son útiles contra anaerobios. Veremos a continuación la farmacocinética de estos antibióticos. De todo esto que ven acá, haremos hincapié en lo más importante. El primer concepto fundamental, es que lo nombré anteriormente, es que no se administra por vía oral, ya que la absorción en el tubo digestivo es muy baja. Las vías de administración de mayor relevancia en la práctica clínica son la endovenosa primero y luego la intramuscular. Asociemos esto con que se utilizan en infecciones graves. Entonces, en un hospital las voy a dar generalmente por vía endovenosa. Además, hay otras vías como la tópica y la inhalatoria. Esta última es útil en pacientes con fibrosis quística para cubrir pseudomonas.
La vida media de estos antibióticos es corta. Sin embargo, concentra muchísimo y se acumula en corteza renal y en endo y perilinfa, lo que es sumamente útil para comprender los efectos adversos. Así que recuerden este concepto. La vida media de en estos tejidos es francamente superior a la plasmática. Por otro lado, al ser policationes, atraviesan poco las membranas biológicas, por lo que su volumen de distribución es bajo y se asemeja al líquido extracelular. Y lo que es sumamente importante es que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Concepto muy importante. Además, pueden generar daño en el feto, ya que atraviesan la placenta. Lo que generan es sordera congénita. Se excretan por filtrado glomerular sin modificaciones y están activos cuando se excretan. Por lo tanto, podrían acumularse y producir toxicidad en aquellos pacientes con falla renal, lo que permite deducir que en estos pacientes se debe ajustar la dosis. Recuerden el concepto importante de que concentran en corteza renal y en endo y perilinfa. Esto nos da el pie para hablar de efectos adversos. En orden de frecuencia tenemos la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y por último, siendo muy poco frecuente, el bloqueo neuromuscular. Es fundamental, clave que lo sepan, sobre todo los dos primeros, porque son muy pero muy importantes. La neomicina es el más nefrotóxico de todos y el menos nefrotóxico es la streptomicina. Dentro de la ototoxicidad, que describiremos a continuación, la amicacina produce mucha toxicidad predominio coclear, sin embargo la streptomicina es el más vestíbulo tóxico. Es de suma importancia saber que a mayor dosis, menor intervalo interdosis y mayor duración del tratamiento, mayor es la probabilidad de que ocurran efectos adversos. La nefrotoxicidad es el efecto adverso más frecuente producido por los aminoglucósidos. Si viéramos con mayor detalle la corteza renal y dentro de la misma el túbulo contorneado proximal, veríamos que allí van a concentrar los aminoglucósidos acumulándose y produciendo daño de las células tubulares. Lo primero que ocurre es el desprendimiento de las enzimas localizadas en la membrana apical. Posteriormente comienza a haber proteinuria y por último formación de cilindros hialinos y granulosos, que indican mayor daño tubular. Todo esto se observa si pedimos un análisis de orina con un sedimento urinario. Más tardíamente, disminuye el filtrado glomerular produciendo un aumento de la creatinina plasmática. Todo este daño se conoce como necrosis tubular aguda. Y como concepto importantísimo, tenemos que saber que generalmente la misma es reversible y que debemos suspender el fármaco para evitar que todo esto progrese y culmine en una necrosis tubular aguda grave e irreversible. Hay que tener precaución cuando se combina con fármacos nefrotóxicos como es la vancomicina. La ototoxicidad también es frecuente, pero mucho menos que la toxicidad renal. Hay que tener precaución cuando se la combina con fármacos ototóxicos como es la furosemida. La misma puede ocurrir por afectación coclear o por afectación vestibular. Y van a diferenciarse por sus manifestaciones clínicas. La coclear se produce por un daño de células ciliadas internas del órgano de Corti, con afectación en primera instancia para tonos agudos, y si persiste la anoxia, se produce afectación de tonos más graves. El primer síntoma es el acúfeno de tono agudo, sin afectación de la audición, ya que son frecuencias muy altas que escapan al intervalo de conversación. Es importante que tengamos esto en cuenta porque a esta altura es un proceso reversible. Sin embargo, si persiste la anoxia y continuamos
con el tratamiento se puede producir hipoacusia bilateral que puede tornarse irreversible. Por lo tanto, es de suma importancia suspender el tratamiento ante la mínima manifestación auditiva. Por otro lado, se puede producir afectación vestibular que, al igual que la coclear, primero es reversible y luego se torna y se vuelve irreversible si no se suspende el fármaco. El síntoma prodrómico es la cefalea moderada que dura 1 o 2 días. A esto le sigue una etapa aguda caracterizada por vértigo, con náuseas, vómitos y alteración del equilibrio, de duración de 1 a 2 semanas. Esta etapa finaliza de forma abrupta para dar lugar a una segunda fase de la laberintitis crónica, caracterizada por incoordinación motora, por ataxia, de duración de aproximadamente 2 meses, pero que tarda en recuperar más tiempo todavía. Incluso puede quedar con daño residual permanente. Es de vital importancia suspender el fármaco tempranamente para evitar la irreversibilidad de estos cuadros. Por último, hablaremos del bloqueo neuromuscular. Acá vemos una representación de la unión neuromuscular donde está el terminal sináptico de la alfa-motoneurona por un lado y la célula muscular por otro. La liberación de acetilcolina fisiológicamente ocurre en contexto de un potencial de acción con posterior ingreso de calcio que estimula la liberación de acetilcolina hacia el espacio sináptico, como se observa en este gráfico. ¿Qué hacen los aminoglucósidos en este caso? Producen un bloqueo neuromuscular por mecanismo de acción a nivel presináptico, por un lado, porque compite con el calcio y evita que se libere acetilcolina, y también a nivel postsináptico, uniéndose al receptor nicotínico de acetilcolina por otro lado. Ciertas personas tienen mayor predisposición a apnea y bloqueo neuromuscular, que son pacientes con enfermedades de placa neuromuscular, como es la miastenia gravis. Se puede optar por tratamiento con una sal de calcio que actuaría de forma competitiva con el aminoglucósido, más o menos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, como es la neostigmina. Lo que hace entonces es inhibir la enzima que degrada a la acetilcolina y aumenta la acetilcolina en la brecha sináptica, generando también una competitividad a nivel del receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Veamos las indicaciones y sus usos. Como mencionamos previamente, es muy frecuentemente utilizado en infecciones urinarias intrahospitalarias, también en infecciones graves por bacilos gram negativos aerobios resistentes a otros antibióticos. Recuerden siempre que la streptomicina es primera línea como alternativa por vía intravenosa para tuberculosis. Por último, como dijimos previamente, se puede utilizar en conjunto con un antibiótico inhibidor de la síntesis para endocarditis infecciosa por Streptococcus viridans y Enterococo. Como concepto, recuerden que siempre se debe utilizar en infecciones graves por bacilos gram negativos si no hay alternativa menos tóxica disponible. Por último, resumamos. ¿Qué se tienen que llevar de todo esto? Refresquemos algunos conceptos. Los aminoglucósidos inhiben la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Estimulan la producción de proteínas anormales. Además, son antibióticos que son concentración dependientes y tienen efecto posantibiótico. Lo que hasta acá dijimos no justifica que sean bactericidas rápidos. Por otro lado, recuerden la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular, porque son muy tóxicos los aminoglucósidos. Y entonces, para disminuir el riesgo de toxicidad, gracias a las características mencionadas en el punto previo que veíamos acá arriba, podemos administrarlos en una dosis diaria y lo óptimo sería por un tiempo de tratamiento corto.
para disminuir el riesgo de los efectos adversos. Además, por su alta toxicidad, habría que restringir su uso a infecciones graves por bacilos gram negativos aerobios. Por último, recuerden la streptomicina como alternativa por vía endovenosa para el tratamiento de la tuberculosis, ya que es primera línea. Por último, les dejo la bibliografía. Acá tienen un par de memes para que se rían un poco. Les dejo mi mail para cualquier consulta, cualquier crítica. Cualquier crítica es bienvenida. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.